Hola chicas, hola chicos. Estamos aquí haciendo este video para paliar un poco el problema que tenemos con la cuarentena, para no quedarnos tan atrás. Así que vamos a hacer este video explicando la clase que correspondía a los vectores. Algunos de ustedes ya tuvieron esta clase, por lo tanto pueden ir viendo su apuntes. Les voy a enviar igual el PPT para que lo vean. Hoy en día vamos a hacer algo un poquito más práctico usando la plataforma de GeoGebra para hacer algunos cálculos sobre vectores. Bien, como lo vimos en la clase, tenemos aquí los objetivos para esta mini unidad. Recordemos que esto es una unidad introductoria, esta es una unidad cero, eh, que necesitamos para todo lo que viene de aquí para más adelante. Ya, de aquí para adelante todo lo que vamos a hacer va a ser con respecto a los vectores, ya todo en plan vectorial. Entonces tenemos operar con vectores y escalares y realizar un análisis dimensional. Ya, lo primero que tenemos que saber es la diferencia entre un escalar y un vector. Un escalar está definido por un módulo, es decir, una cantidad más una unidad. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Tenemos 30 metros por segundo, una cantidad y su unidad. En tanto, los vectores tienen tres cosas. Tienen el módulo, perdón, la dirección y el sentido. Y gráficamente nosotros lo vamos a expresar como una flecha. Ya vamos a explicar más adelante en qué consiste, qué es lo que es un módulo, qué es lo que es la dirección y el sentido. Por el momento tenemos que entender de que tenemos estas tres cosas para los vectores. Una cosa esencial para trabajar con los vectores es saber escribir un vector. ¿Ya? Lo primero que tenemos que saber es que un vector se expresa con una o dos letras y una flechita que apunta hacia la derecha. ¿Ya? Eh, Muchas veces se tiende a creer que depende, esta flechita que depende para dónde esté apuntando el vector. Eso no tiene nada que ver. ¿Ya? Esta flechita siempre apunta hacia la derecha. Entonces tenemos una letra con su flechita o podemos tener, en este caso aquí, dos letras. ¿Ya? Existen tres formas de escribir un vector. La primera, par ordenado. Ah, perdón, pero antes de eso, yo le había dicho anteriormente de que los vectores se expresan con una flecha, que está aquí. Y esta flechita, cuando uno lo grafica en un plano cartesiano, tiene dos componentes. Tiene un componente en el eje X y tiene un componente en el eje Y. ¿Ok? Eso es fundamental para todo lo que vamos a hacer más adelante. Entonces aquí yo tengo el vector A graficado. Este vector A, este vector A eh, se puede escribir en forma de par ordenado. La forma de escribirlo par ordenado sería el vector A sería igual, paréntesis, el valor de la componente AX, el valor de la componente AY. Otra forma de escribirlo es con respecto a las componentes rectangulares. En este caso, hacemos una suma vectorial de las dos componentes. Entonces el vector A sería la componente AX más la componente Y. Pero si yo sumo este valor de aquí y este valor de acá, simplemente numérico, me va a dar una suma, ¿cierto? Y me va a dar un resultado, un número. En este caso, como estamos trabajando con vectores, los acompañamos a cada componente con su vector unitario. Este vector unitario, que sería el y-tongo, corresponde a un vector unitario que está en la dirección del eje X. En tanto, este vector unitario que está aquí, el j-tongo, que sería una j con un sombrito, este sombrito no se ve muy bien, pero después más adelante lo vamos a evidenciar mejor. J-tongo está en el eje de la Y. Entonces sería AX, el valor que yo tengo aquí, acompañado de su vector unitario, que sería y-tongo, más AY, que sería esta componente que tenemos aquí, asociado al vector unitario J. Y finalmente tenemos también las componentes polares. Para las componentes polares tenemos lo siguiente. Tenemos el vector A va a ser igual, paréntesis, esto que está aquí, que serían estas dos barritas con el vector A dentro, corresponde al módulo. Vamos a ver más adelante a qué corresponde el módulo. Coma, alfa. Este alfa corresponde a la dirección, que sería este ángulo que tenemos aquí.
¿ya? También le vamos a dar un poquito más de información más adelante. Por el momento lo que tenemos que saber es que tenemos tres formas de escribir un vector. Para ordenado, componentes rectangulares y componentes polares. Así como ustedes pueden escribir su nombre en imprenta, en manuscrita, algunos con mayúscula, otros con minúscula. El vector tenemos tres formas de escribirlo, ¿ya? Y es el mismo vector. Este es el vector A, el vector A, el vector A, el vector A. ¿Ok? Sigamos. ¿Qué es lo que es el módulo? El módulo representa la medida del vector y se determina mediante la siguiente ecuación que tenemos aquí. El módulo básicamente es el valor del vector. En este caso gráficamente es el largo del vector. Sería de aquí, yo empiezo a medir hacia acá y todo eso lo que mide esta flechita, este vector, corresponde al módulo. ¿Cómo, eh, ¿Cómo calculamos nosotros el módulo? Primero que todo se expresa con barritas. Estas barritas son valor absoluto. En matemáticas le dicen que esto es valor absoluto. El módulo, ¿ya? Lo expresamos así, con valor absoluto, del vector A. Eso va a ser la raíz cuadrada de la componente x, o sea, este valor que tenemos aquí, al cuadrado, más esta componente que tenemos acá arriba, el AY, al cuadrado. ¿Qué es lo que es la dirección? La dirección corresponde al grado de inclinación que tiene el vector. Por ejemplo, 40 grados. Vamos a ver aquí, imagino que aquí hay 40 grados, eso se correspondería a la dirección del vector. En tanto, el sentido del vector corresponde hacia dónde está apuntando el vector. Por ejemplo, hacia arriba, hacia el norte, etc. Gráficamente, nosotros lo vamos a expresar con el signo. Si vamos aquí en otro ejemplo de nuestro vector, el vector está apuntando hacia allá. Esto es sumamente importante porque es distinto decir que el vector A tiene este sentido a si lo tuviera hacia este otro lado. Si la puntita de flecha estuviera aquí, el sentido sería diagonal hacia abajo. En este caso es diagonal hacia arriba. Aquí tenemos lo que es el vector unitario o vector constituyente. Aquí llamamos un vector unitario. Ya vimos anteriormente que tenemos aquí el vector unitario Y y el vector unitario J. O sea, que quiere decir que el eje X está compuesto por una sumatoria de vectores unitarios, o sea, de vectores Y. Tengo 1i, 2i, 3i, 4i, 5i, etc. Y en el eje Y tenemos lo mismo pero con el J. Un J, 2J, 3J, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que es un vector unitario, vector constituyente? Es un vector cuyo módulo, ¿ya? Cuyo módulo vale 1. En este caso tenemos, por ejemplo, el vector v. Este vector v que está aquí. El módulo del vector v, o sea, el largo de este vector, tiene 3 unidades. 1, 2, 3. 3 unidades. El vector unitario o vector constituyente es un vector que tiene módulo 1, tiene la misma dirección y el mismo sentido del vector al cual está constituyendo. En este caso el vector v. Entonces tenemos aquí que este vector que está aquí es el vector unitario de v. ¿Cómo podemos saber si es un vector unitario o no es un vector unitario? Si el módulo del vector unitario me da 1, es porque es un vector unitario. Parece redundante, pero es así. Ya. Aquí tenemos un ejemplo, pero este ejemplo no lo vamos a ver aquí. Este ejemplo lo vamos a ver en la plataforma del GeoGebra, en el navegador. Y nos vamos a ir al siguiente link, que es GeoGebra.org. Ya. Con esto nosotros vamos a trabajar y vamos a trabajar los vectores. Ustedes se pueden crear una cuenta, ¿ya? O pueden trabajar sin crear una cuenta. Incluso pueden bajarse una aplicación para el computador o para la tablet o
para el celular. Funciona en Android y en iPhone. Para comenzar a graficar, podemos hacerlo de dos formas. ¿Ya? Puedo colocar aquí comenzar a graficar, pero yo les recomiendo que lo vayamos acá arriba. ¿Ya? Y busquemos, nos dice GeoGebra clásico. Si lo vamos aquí, nos dice comenzar a graficar, lo vamos a ir acá arriba, está la calculadora gráfica. Si bien se puede trabajar de las dos formas, el GeoGebra clásico es mucho más fácil de ocupar porque tenemos todas las cosas en la misma ventana. Lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver aquí GeoGebra clásico. Ya. Ya. Con el GeoGebra nosotros podemos hacer varias cosas, ¿ya? En matemática pueden hacer muchas cosas, pueden graficar, ¿cierto? Pueden hacer estadística, en física pueden calcular pendiente y además podemos hacer también trabajo con los vectores. Para dibujar un vector acá en GeoGebra, lo vamos a tener que ir acá donde dice, donde está la letra y un puntito, y vamos a colocar un punto. ¿Ya? Puedo colocarlo en cualquier parte donde queramos. Yo lo voy a colocar acá en el punto 0, 0. ¿Ya? Entonces me creo el punto A en la coordenada 0, 0. Luego colocar otro punto más y lo colocar aquí en los valores del vector que yo quiero y lo colocar aquí. Entonces tengo el punto B que tengo coordenada 3,4. ¿Ya? Ahora, ¿cómo dibujamos nosotros el vector? Vamos a ir en el cuadro que está aquí al lado y vamos a buscar aquí abajo y dice, perdón, dice vector. No lo puedo perder, ¿ya? Vector. Ahora, para dibujar el vector, tenemos que dibujarlo desde el punto A al punto B. Entonces vamos a hacer clic en el punto A y vamos a arrastrar y lo vamos a soltar cuando estemos en el punto B. Y ahí tenemos nuestro primer vector. Nuestro primer vector se llama, perdón, nuestro primer vector para mover, perdón, para que no ocurra lo que me ocurre a mí, para mover cualquier cosa lo vamos aquí, ¿ya? El puntero y vamos a mover. Yo quiero mover la U, ¿cierto? Para que no esté tan pegado sobre el vector. Entonces el vector U tiene un valor de 3,4. Cuando nosotros trabajamos, cuando yo le expliqué a ustedes cómo se crea un vector, el vector se escribía, ¿cierto?, en par ordenado y en componentes rectangulares. En componentes rectangulares estaba la componente X con el vector unitario Y, tongo, y más la componente Y con el vector unitario J, tongo. En este caso, el que está arriba es la componente X, en este caso sería 3, y el de abajo es la componente Y. ¿Cómo sabemos eso? Si nos vamos de aquí y contamos 1, 2, 3, es la componente X. Y para arriba tenemos 4. 1, 2, 3, 4 y tenemos nuestra componente Y. No es tan complejo esto. Una de las cosas que tenemos que saber con respecto al vector B, ¿ya? Perdón, el vector V, es la dirección. Para encontrar la dirección, el valor de dirección, el valor del ángulo de aquí, vamos a necesitar un tercer punto. Entonces vamos a colocar aquí otro punto y le vamos a colocar en la misma dirección que tiene A, en cualquier punto. Yo le voy a colocar aquí. Ahí tengo mi vector C. Para saber cuál es el ángulo que tiene este vector B, lo vamos a hacer aquí arriba, donde sale este ángulo, y vamos a colocar aquí ángulo. Y para el ángulo necesitamos 3 puntos. Para eso colocamos el vector, o sea, perdón, el punto C. Vamos a hacer clic en el punto C, clic en el punto A y clic en el punto B. Y ahí nos va a dar a nosotros el ángulo que tiene este vector V. Entonces aquí para acá, el sistema antihorario, o sea, como se mueve contrario a la manecilla del reloj, podemos ver que aquí el ángulo es de 53,13 grados. Entonces ya tenemos nuestro vector B, ya tenemos la dirección y nos falta algo, el largo del vector, que corresponde al módulo. Y para el largo del vector, vamos a ver aquí, vamos a volver acá a nuestro PPT, tenemos una fórmula, que es esta que está aquí.
que corresponde al módulo del vector A. El módulo del vector A. El módulo sería la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Entonces, vamos a ver cómo hacemos nosotros acá el cálculo del módulo. El cálculo del módulo, vamos a colocar aquí el teclado. Tenemos, aquí le voy a explicar, tenemos diferentes tipos de teclados. Tenemos el numérico, tenemos el de las funciones, que no lo vamos a meter. Tenemos el teclado alfabético y tenemos el teclado griego. Nosotros vamos a hacer acá el teclado numérico. ¿Ok? Entonces, para calcular el módulo corresponde a la raíz cuadrada de el vector, ¿cierto?, al cuadrado. En este caso, ¿cuál es el vector? El vector es vector u. Entonces nosotros tenemos aquí que se llama el vector u. Vamos a colocar con nuestro teclado de nuestro computador u y vamos a colocar aquí, entonces sale este cuadradito con el 2 arriba, que sería el cuadrado. ¿Ok? Presionamos Enter y nos va a decir que vale 5. Esto quiere decir que el módulo del vector u corresponde a 5. O sea, de aquí hacia arriba hay 5 unidades. Vamos resumiendo algunas cosas. Partamos del principio. Tenemos nuestro vector u que va del punto A al punto B, del punto A al punto B, y que tiene un valor de 3,4 o 3 y tongo más 4 j tongo. Entonces tenemos el vector u. Además de eso, sabemos cuánto vale su dirección, ¿cierto? Que son 53,13 grados. Y sabemos además que el módulo, el largo del vector, corresponde a 5. Voy a borrar este vector C que está aquí, o sea, en realidad no lo voy a borrar, sino lo voy a ocultar. Podemos presionar aquí arriba, ¿ya? Sobre el círculo y puede aparecer y puede desaparecer. Yo lo voy a dejar que desaparezca, ¿cierto? Para que no se me vea. Voy a mover esto que está aquí hacia el lado y esto un poquito más hacia acá, ¿cierto? Para que no sature tanto la imagen, ¿ok? Esto me lo coloco un poquito más hacia el lado. ¿Qué cosa nos está faltando entonces hasta el momento? Nos está faltando saber el valor del vector unitario. Para calcular el vector unitario, vamos a irnos acá a nuestro PPT nuevamente. Vamos a buscar el vector unitario. El vector unitario, perdón, se calcula de la siguiente forma. El vector unitario de v va a ser igual al vector v dividido por el módulo del vector v. En este caso, tenemos que saber cuánto vale el vector v, ¿ya? Tenemos que saber cuánto vale sus coordenadas, ¿ya? Colocamos aquí arriba, dividido por el módulo. En este caso el módulo lo sabemos, ¿cierto? El módulo aquí vale 3. Lo que no tenemos aquí son las coordenadas. Pero no importa, porque nosotros vamos a trabajar en la plataforma GeoGebra con los valores que nosotros ya tenemos. Anoten esto en algún ladito para que lo tengan a mano, que el vector unitario corresponde al vector dividido por el módulo del mismo vector. ¿Ok? Recuerden, anótenla o manténganla en su mente. Vamos a ir acá entonces por saber cómo calcular el vector unitario. ¿Ya? Bien, entonces como vimos anteriormente, como les expliqué, el vector unitario es el vector, en este caso el vector u, dividido por el módulo del mismo vector u. En este caso sabemos cuánto vale el módulo vale 5. Entonces colocamos u dividido el módulo. En este caso el módulo se llama a. ¿Ya? Inmediatamente nos da
el valor del vector unitario. ¿Ya? Aquí le puso el nombre de v. ¿Ya? Entonces, el vector unitario del vector u es de 0,6, 0,8. Y lo tenemos aquí. A ver. Lo tenemos aquí. Ese vector que está ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que este vector de aquí tiene módulo 1. Este vector, el vector u, tiene módulo 5. Esto quiere decir que si coloco 5 de estos vector v aquí, 1, 2, 3, 4, 5, me va a componer el vector v. ¿Ok? ¿Cómo podemos saber si efectivamente el que tenemos aquí, este vector v, es o no es un vector unitario? ¿Cómo podemos saberlo? Lo podemos saber de la siguiente forma. El vector, el módulo del vector unitario me tiene que dar 1. Eso quiere decir que si yo le calculo el módulo al vector unitario, me tiene que dar 1. ¿Cómo calculamos nosotros el vector unitario? O sea, perdón, el módulo. Eso nosotros ya lo hicimos. Lo tenemos aquí. ¿Se acuerdan, no? La raíz cuadrada del vector al cuadrado. En este caso, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a calcular el módulo de este vector v que está aquí. Sería raíz cuadrada, fíjense aquí, la calculadora, raíz cuadrada del vector v, nuestro teclado, y le colocamos el cuadrado. ¿Ya? Y si subimos, nos damos cuenta que el resultado me da 1. Eso quiere decir que este vector que tenemos acá es un vector unitario. Muy bien, chicas, chicos, este es una forma que tenemos nosotros para graficar vectores. Ustedes pueden trabajar con el vector que ustedes quieran. Por ejemplo, si yo quiero modificar este vector y quiero colocar otro valor, basta simplemente que yo tome el punto B y lo puedo ir moviendo. ¿Se dan cuenta? Si cambio esto, van cambiando automáticamente todos los valores. ¿Ya? Voy a colocar aquí 7,5. El vector U vale 7i más 5j. El punto C no lo tocamos, ¿cierto? Lo tenemos ahí escondido. El ángulo, la dirección cambia, el módulo cambió y fíjense, también el vector unitario cambió. Si le calculamos el módulo a este vector unitario, me da 1. Este valor no puede cambiar, siempre le va a dar 1. En el caso de que no les dé 1, es porque lo hicimos mal. Entonces ustedes pueden hacer lo mismo, de hecho pueden dibujar más vectores, ¿ya? Si quieren dibujar, no sé, quieren dibujar otro vector, usted basta simplemente colocar un vector hacia este lado acá, basta que coloquen otro punto aquí, ¿ya? Y dibujan el vector desde el punto A hacia el punto D, y ahí vamos a tener otro vector más, ¿ok? Si quieren hacer los demás cálculos, lo pueden hacer también. Si quieren hacer cuánto vale la dirección, ¿cierto? Vamos a quitar el ángulo. Hacemos C, A y D. Y aquí me va a dar el otro ángulo, que sería el ángulo beta, que correspondería a este vector W. Si se dan cuenta, esto siempre parte desde el 0, que está donde está el punto C, y lo vamos a ver ahora nuevamente, parte, ¿cierto?, desde el X positivo hacia acá. Vale 126,87 grados, o sea, vale más de 90, ¿cierto? Porque está entre 90 y 180 grados. Si yo tomo el punto C, perdón, el punto D y lo muevo, ¿cierto? Puedo ir modificando, ¿sí? Muy bien. Algo que nos va quedando pendiente es la tercera forma de escribir un vector, que era componentes polares, donde decíamos que era
el módulo, coma, la dirección. ¿Ok? Módulo, coma, dirección. Entonces nosotros podemos ir acá y decir lo siguiente. El vector u lo podemos expresar también de la siguiente forma, como el módulo, que sería 8,6, coma, el ángulo, en este caso sería 35,54 grados. Esa sería la forma de escribir eh, el vector u en componentes polares. Bien chicas, bien chicos, los dejo hasta aquí. Posteriormente vamos a ver cómo sumar, restar y ponderar vectores. Hasta luego.